Levantan un poquito, ojalá, después de las últimas presentaciones que realmente han sido muy interesantes. Muy bienvenidos de nuestra parte de Windmoller. Muchísimas gracias al presidente de la BIPLA y al Congreso, que realmente es un tremendo éxito de mi punto de vista. La calidad de las presentaciones que he visto hoy realmente es increíblemente buena y para un extranjero como mí, me abre los ojos y me da más claridad de cómo funciona el mercado venezolano, porque realmente a veces puede ser un poquito complicado, pero es un mercado con muchas posibilidades y para eso estamos aquí, para ver cómo le podemos mejorar y empujar el mercado del plástico aquí en Venezuela. Estaré hablando hoy acerca de un tema que muchas veces clientes de nosotros, si se acercan a nosotros, tienen la duda, quieren procesar algún producto, pero no están seguros cómo hacerlo. En el empaque flexible, en la tecnología de película plana o película de burbuja o de película tubular, hay diferentes procesos para hacer películas con las características adecuadas para cualquier producto que se use hoy en día en el empaque flexible. La cuestión siempre es cuál proceso tengo que hacer para obtener las características que yo requiero. Y yo voy a ir un poquito en la tecnología, espero que no sea tan seco el tema, así que voy a tratar de hacerlo lo más refrescante posible y comparar tres básicas tecnologías que hay hoy en día. Mi agenda va a ser brevemente hablar sobre el empaque flexible y las necesidades del empaque flexible. Voy a comparar las tres tecnologías de extrusión que convivimos en nuestra empresa. Y voy a hacer una comparación de las propiedades finales de la película para que ustedes que están en el mercado del empaque flexible obtengan una idea de qué proceso es el adecuado para sus productos. Y finalmente voy a hacer un sumario retomando todas las informaciones. El empaque flexible hoy en día es bastante importante comparado con el empaque rígido, sea de lata, sea de vidrio, de cartón. Esos son los empaques competitivos de nosotros, pero todos los empaques tienen un tema y es la pérdida de los alimentos. Y me enfoco ahora solamente en los alimentos. Aproximadamente un cuarto hasta un tercio de los alimentos hoy en día transportados y comprados y llevados hasta la casa se pierden porque se pudren, porque son mal manejados, porque son mal transportados, mal empacados o mal asegurados para el empaque, por el empaque. Así que eso realmente es un tema muy importante hoy en día más y más para disminuir esa pérdida de alimentos. Y el empaque flexible puede ser una solución para disminuir esas pérdidas. Se compara, por ejemplo, en países industriales, ahí la pérdida de los productos es debido a que en muchos países desarrollados se compra demasiado alimento y se pudre con el tiempo porque no se consume finalmente. En países no desarrollados es el transporte y la forma de empaque, cual causa la pérdida de los productos. Comparando también diferentes formas de empaques, no solo es una vez el aseguramiento del producto que se está empacando, sino que también siempre es la cuestión que es lo más sostenible. El empaque flexible hoy en día, comparado con otros productos, es muy sostenible. Por primero, la energía que se consume para fabricar ese producto es inferior al, por ejemplo, de la lata o del vidrio. Adicionalmente, hay procesos de reciclaje que pueden reusar el plástico. Y para el transporte global es muy importante tomar en consideración que también el peso del empaque flexible es mucho más inferior, así que el gasto de gasolina o de energía para transportar un kilo de té o un kilo de carne o un kilo de queso es mucho más inferior en vez de empacarlo en lata o en vidrio. Esos dos ejemplos que puse aquí son las pasas y el té. Solo son la punta de las posibilidades y de las necesidades de empacar productos. Estamos hablando de queso, carne, leche, si hablamos del empaque flexible global. Para mostrarles una vez brevemente qué complejo es un empaque flexible hoy en día, quisiera tomar este ejemplo del empaque del queso. Un empaque que en Europa es muy usual, es un empaque de barrera, así que estamos procesando aquí películas, por ejemplo, para la bandeja que se va a termoformar.
Y estamos hablando ahí de estructuras entre 180 hasta 220 micrones. Si uno toma en consideración que el pelo del ser humano está entre 80 a 120 micrones, así que estamos hablando de una película que tiene 2 a máximo 3 veces el grosor de un pelo, y se está repartiendo en 5, 7 o 9 capas a veces, dependiendo de la aplicación final. Estoy tomando aquí una estructura básicamente sencilla, porque es una estructura simétrica de alta barrera, en donde la tapa, o mejor dicho, la bandeja se hace a través el proceso de coextrusión. En el centro, EVOH y poliamida, que le da a la película la barrera contra oxígeno, contra olor, contra contaminación de afuera, y protege también el alimento por dentro. Eso solo es ahora la bandeja. El próximo proceso de proveedores de fabricación de película plástica es también que se tiene que hacer la tapa, la película que se llama normalmente en el uso global es el lit film, y esa estructura también tiene un paso de coextrusión. En este caso son 5 capas de baja densidad. Tie layer siempre es el adhesivo para que el baja densidad o el material de baja densidad o las poliolifinas agarren con el EVOH o con la poliamida, y junto con una laminación a una película de polipropileno, que sería ahora el tercer paso de producción. Se imprime el polipropileno, y el cuarto proceso sería ahora la laminación del polipropileno impreso contra la película de polietileno con barrera. Así que solo para este producto tenemos 4 hasta 5 procesos de fabricación para llegar finalmente al producto final, que es el empaque de un queso. Así que se ve que realmente la tecnología es muy demandante en el empaque de alimentos. La necesidad de conocer este producto y las necesidades del empaque son altamente importantes para poder elegir la máquina o el equipamiento correcto para llegar a hacer este producto. Los procesos que acabo de mencionar son básicamente 3, que hoy en día para todo el empaque flexible, para llegar hasta el producto final que está en los supermercados, son básicamente 3 divisiones en una empresa, si cubre todo. Sería una vez la extrusión, la impresión y el acabado de la película, y la conversión, así que la formación del empaque final. Hoy en día solo voy a hablar de la extrusión, no da tiempo de hablar de impresión y de conversión. Yo me voy a enfocar en la extrusión, y voy a platicarles un poquito de 3 sistemas de fabricación de película plana para el empaque flexible, sea industrial, sea para el empaque de alimentos o sea el empaque de no alimenticios. Quisiera comenzar con el proceso de dado plano, o cual se conoce también mundialmente como cast, extrusion cast. Aquí ve el esquema de una máquina básica de extrusión cast. Tenemos los extrusores, dependiendo de la cantidad de capas y la forma de la película, pueden ser hasta 11 extrusores. Tenemos el adaptador y el cabezal, en donde se predistribuye la masa fundida y se forma al final la cortina de película o de la masa fundida, cual finalmente cae en el chill roll, que es el rodillo enfriador para enfriar rápidamente la película, para mantenerla clara y para solidificarla y para poder al final bobinar la película. Entre el bobinador y el chill roll tenemos ahí en todas las máquinas modernas hoy en día métodos de medición para poder medir el calibre de la película. El espesor es muy importante. El tratado de corona es necesario para los siguientes procesos de fabricación, como la laminación, la impresión o también el acabado final. Y bueno, y al final sale la película en rodillos que se traspasan al próximo proceso de la fabricación del empaque. Hablando de estas máquinas, hoy en día los anchos que se ofrece, por lo menos de nuestra empresa, están entre 2 y 4 metros de ancho neto. La espesura de las películas que se pueden fabricar con este proceso están entre 8 micrones hasta 300 micrones. Estamos hablando de máquinas de monocapa hasta 11 capas coextruidas en el concepto estándar. Y con la tecnología de Nano Layer Technology llegamos hasta 33 capas
dependiendo de la especificación de la máquina. Y la capacidad máxima de este tipo de maquinaria es de 4 toneladas la hora. Claro a decir que eso solo se puede requerir si hay suficiente resina en la planta para alimentar estas bestias. Un poquito de la tecnología de la coextrusión de cast. Un punto muy importante es el selector o pre-selector plug, cual distribuye primeramente las capas que se están extruyendo en su espesor primario y en su repartición. Y después de este pre-selector plug, cual es realmente muy importante para la selección o para la calidad de la película, entramos al cabezal plano, en donde de un flujo muy angosto se reparte hasta los 4 metros de ancho la película para llegar a los 8 hasta 300 micrones de espesor. La extrusión cast antiguamente tenía una gran desventaja, era la flexibilidad que le faltaba, porque normalmente una máquina cast solo podía producir un producto en una medida. Así que si tenía una máquina con un cabezal de 2 metros de ancho, estaba forzado siempre a producir 2 metros de ancho plano. Hoy en día, en las nuevas máquinas, se puede ofrecer el internal deckling, que es la posibilidad de cambiar el ancho neto, el ancho del cabezal, a través de la cuchilla, que yo puedo meter o sacar, y así aproximadamente tengo 1 metro de variación del ancho, lo que le da un gran beneficio a esta instalación, porque ya no estoy obligado de siempre producir los 2 metros. Si mi cliente me pide una lámina de 1,80 m, normalmente entonces los clientes o los productores de película tenían que refilar los 20 milímetros, y eso siempre es una pérdida. Así que con este sistema en el cast obtengo una flexibilidad mayor. Voy a regresar más tarde al tema de flexibilidad, por eso lo estoy marcando un poquito aquí en el tema del cast. Las aplicaciones finalmente que se pueden hacer en cast son bastante amplias, es un proceso muy flexible en las aplicaciones finales. Se puede usar en el empaque de alimentos, en 3 capas poliolefinas o 5, 7, 9 capas en barrera. El CPP es muy conocido por los empaques de CDs, por ejemplo, o cualquier película metalizada para topitos, para papitas, por ejemplo, o el twist film para los dulces de caramelo, que tiene esa memoria mecánica que cuando se cierra una vez se queda cerrado. No es fácil, no es trivial ese tipo de película. Y otra aplicación muy amplia y muy grande, y una de las más fuertes en el cast, es la película stretch, la cual se usa para el aseguramiento de transportes de unidades grandes que se van despachando mundialmente. Por ejemplo, embutidos puesto en paletas que van por barco y se transportan. Uno se tiene que tomar en cuenta que un barco o un camión va por curvas, va por olas, tiene mucho movimiento, y para asegurar el empaque o el embutido que está sobre el palet, el stretch film necesita ser de muy alta calidad para realmente asegurar ese producto. Finalmente, aplicaciones muy especiales, las cuales todos ustedes conocen. Por ejemplo, si compran una nueva televisión hoy en día o un nuevo celular, siempre tiene una película autoadhesiva, es la de protección superficial de electrónicos o de coches que van transportados por camiones de un sitio al otro, y para proteger esa superficie también se aplica el proceso cast, en donde la demanda de la claridad y de la calidad de la película es extremadamente alta. El segundo proceso que quisiera presentar, y yo creo que mundialmente es el más conocido, es la extrusión por globo, o lo que se llama también blown extrusion. El blown extrusion básicamente es muy diferente al dado plano. En el blown tengo un cabezal cilíndrico y se infla un globo de la película hasta obtener la película de la espesura requerida.
Se colapsa el globo y antes de bobinarlo se abre el globo y se bobina en 2 estaciones. Este proceso también puede dar la posibilidad de extruir directamente una película tubular. Por ejemplo, todos los que obtienen resinas en sacos de polietileno, este proceso es el que hace el saco, el embutido de las resinas, ¿sí? Así que se extruye, se mantiene el globo, se colapsa el globo, no se abre la película, se imprime la lámina tubular y después en Pequibén o en Exxon o en cualquier suministrador de resinas se toma esa película tubular y se llena por unidad con las resinas que hoy en día se usan. La variedad de estas máquinas está de tal forma que podemos procesar o ofrecer máquinas de 3.600 milímetros de ancho, espesores entre 8 y 250 micrones se pueden procesar como estándar en estas máquinas. Hoy en día la tecnología está entre 1 hasta 9 capas, otra vez dependiendo de la aplicación final. Y en las máquinas más versátiles, o mejor dicho, en las máquinas más productivas, alcanzamos aproximadamente 1,5 toneladas por hora de producción. Una gran ventaja del blown film en contra del cast es que la masa amorfa, que es la masa fundida que sale del cabezal, mientras que se infla y cambia un poco sus propiedades mecánicas, porque estoy dándole una orientación bidireccional de las cadenas de las moléculas que forman el polímero. Eso da propiedades muy importantes a la película en contra de las propiedades mecánicas. Muchas veces estamos hablando de empaques que tienen que mantener y tienen que proteger lo que están empacando, y para eso datos como puncture resistance, así que qué resistente es la lámina o la película entre penetración de piezas de afuera, si es una esquina, un metal o un clavo, lo que sea, para que no penetre. Es muy importante obtener una buena bidireccionalidad de la película para tener esas fuerzas mecánicas. Así que eso es una de las grandes ventajas de blown, porque dependiendo a la relación de soplado que estoy usando, yo puedo ajustar exactamente esas propiedades mecánicas. Hoy en día, como había hablado, estamos hablando de tecnologías que pueden dar la posibilidad de ir hasta 9 capas, y en este esquema se muestra un poquito de la calidad y del espesor del cual estamos hablando hoy en día de un empaque coextruido. Estamos hablando aquí de una estructura de 30 micrones de espesor total, así que 1/3 parte de un pelo, y podemos llegar hasta estructuras en donde una capa llega a 1 micrón de espesor. Así que realmente estamos hablando aquí de espesores extremadamente delgados, y para eso se necesitan tecnología de alta calidad para obtener exactamente estas reparticiones. El problema de barrera, por ejemplo, o productos de barrera, es en cuando colapsa una película o una capa, digamos aquí la que está en el centro de 1 micrón, esto es la capa que da la barrera, y si la repartición de la película o de la masa fundida no es correcta, entonces puede ser que colapsa esa capa, así que ya no existe ese micrón de material de barrera, y entonces toda la funcionalidad de la película es obsoleta, ya no funciona como barrera, porque oxígeno puede traspasar en ese punto la película y puede pudrir, por ejemplo, el queso, la carne o lo que sea que está empacado dentro del empaque de barrera. Así que aquí la repartición y la tecnología que asegura que eso sea exactamente y comprobadamente uniforme y asegurado es muy importante. Había hablado en CAST de la posibilidad o la flexibilidad de ajustar el ancho a las medidas que el cliente final requiere con el internal deckling. Ahí puedo jugar a través las navajas o las cuchillas dentro de un medio metro a 1 metro en el ancho. La gran ventaja de la extrusión por globo o blown film
es que con un cabezal y con una máquina especificada correctamente, yo tengo la posibilidad de jugar a través el índice o la relación de soplado que yo estoy usando. Si yo estoy usando una relación de soplado baja, yo le doy a la película más orientación en dirección de la máquina, o yo puedo ofrecer, por ejemplo, una película termoencogible, como por ejemplo película que se procesa con una relación de soplado de 3.5. Así que puedo ir desde película de laminación, película de impresión, hasta película termoencogible. Todo lo puedo cubrir con una sola máquina. Una de las grandes ventajas del Blown. Las aplicaciones finalmente de Blown, igual como en Cast, son también empaques alimenticios, polietilenos como también de barrera, película agricultura, como por ejemplo la película Mulch, o hoy en día que está creciendo mucho en Norteamérica como en Europa, la película Silage, que se ve el rollo grande que está ahí en el pasto. Es una película bastante complicada de hacer, es una película autoadhesiva con inyección de PIB, así que con una forma de adhesivo que migra hacia afuera la superficie de la película y se envuelve el pasto. En Europa, por ejemplo, en Alemania o en Suecia, se envuelve el pasto y dentro de esta envoltura pasa algo que es la fermentación del pasto. Ese pasto en la próxima temporada de invierno se va a dar a las vacas como alimento. Y con la fermentación sube el valor nutritivo y así se puede obtener un valor agregado de ese alimento. El problema de esa película, por ejemplo, es que es altamente mecánicamente forzada porque se envuelve automáticamente con aparatos automáticos, así que tiene que ser muy resistente, altamente pegajosa, y tiene que tener una alta barrera contra oxígeno, porque si el oxígeno traspasaría esa envoltura, lo que pasaría sería no la fermentación del pasto, sino que se pudre, y entonces toda la idea es obsoleta. Otros empaques que también son muy importantes hoy en día son el empaque industrial. Ya había hablado un poco de los sacos FFS, los que suministran los resineros, o por ejemplo también nosotros le llamamos las chapotas termoencogibles o estirables, o stretch-hood o shrink-hood que se llaman, en donde se envuelven productos como lavadoras, pero también palets enteros para la distribución internacional, en el transporte internacional de palets con las materias que se van a transportar. Y finalmente también aplicaciones higiénicas como los tubos de las pastas dentales, o por ejemplo película aspirable o no aspirable para pañales, que es un punto muy importante hoy en día también. Eso se puede procesar en una máquina especialmente dedicada a ese producto en Blown. El último concepto, a lo mejor no les va a ser tan conocido, es un concepto que ya hace muchos años se conoce teóricamente, pero apenas en los últimos 10 años diría que realmente ha llegado a una cierta madurez que realmente se está aplicando ahora en el empaque flexible, y eso es la extrusión soplado, invierta, enfriada con agua, o el upside down wet. ¿Qué pasa en esta máquina? Acabamos de hablar de la máquina Blown. Ahora imagínense, le damos vuelta al cabezal, lo llevamos a la plataforma superior de una torre, arriba se montan todos los extrusores y ahora inflo el globo igual como en Blown, pero no desde abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. Paso la película por un calibrador. Ese calibrador hace el enfriamiento de la masa fundida a través de contacto con agua, enfría bruscamente la masa amorfa de la masa fundida, y después de colapsar la película y después del secado y la medición del espesor, la bobinamos. Esta máquina por el momento está industrialmente aplicable en hasta 1600 milímetros de ancho. Tiene una ligera desventaja contra el cast y el blown en relación a la espesura mínima de la película, porque ahí solo alcanzamos hasta hoy espesores de 30 micrones, pero podemos llegar hasta 300 micrones también, y la podemos ofrecer en 1 hasta 9 capas.
Ahora, ¿cómo es la estructura? Habíamos hablado de que le damos vuelta al cabezal soplador y entramos con la masa fundida y con el globo que se infla dentro de ese calibrador. Y aquí, en este punto, tenemos la gran ventaja como también la gran desventaja de este proceso. Como todo en el mundo hay siempre una ventaja y desventaja. La gran ventaja es que tengo un enfriamiento muy brusco de la masa fundida, así que obtengo realmente propiedades únicas que son incomparables con todos los otros procesos en punto de vista de claridad, transparencia, brillo, elasticidad, suavidad de la película. Pero la desventaja en este proceso también está en el calibrador el mismo, porque el calibrador tiene una medida, y si yo quiero obtener una máquina que me da la flexibilidad de poder procesar diferentes anchos finales en la bobina, entonces yo necesito cambiar este calibrador. Así que cada vez cuando yo cambio un producto al otro, en donde también cambio el ancho, tengo que parar la máquina y cambiar el calibrador. En blown, con el enfriamiento por aire, eso no es necesario, yo solo inflo más o menos el globo y estoy en el nuevo producto. Aquí tengo que tomar en cuenta que siempre tengo media hora hasta una hora para el cambio del calibrador. Las aplicaciones de esta película también son muy universales. Una aplicación muy reconocida en el mercado hoy en día es la sustitución, por ejemplo, del PVC. El PVC, debido al funcionamiento y las cadenas con cloro, en el procesamiento es bastante difícil y bastante peligroso, y muchas leyes de seguridad en el medio ambiente de trabajo forzan hoy en día más y más sustituir el PVC porque puede causar problemas en el proceso. Igual como en blown y como en cast, también se encuentran aplicaciones en barrera. Y otra aplicación muy demandante a la calidad de la película son aplicaciones médicas, por ejemplo como las bolsas de cero o bolsas de sangre. Esto fue ahora un breve resumen de las diferentes tecnologías en su vista técnica. Ahora quisiera entrar un poquito otra vez al tema del enfriamiento, porque al final hemos hablado de 3 diferentes formas de enfriamiento, y quisiera llevar este tema muy seco y refrescarlo un poquito porque es muy teórico, tratando de hacerlo, explicarlo a través nuestra, ¿cómo se dice? Lo que vivimos diariamente si tenemos un día muy caluroso. Así que, ¿cuál es, por ejemplo, la mejor técnica para enfriar a sí mismo? El enfriamiento por aire, aprendiendo un ventilador, aprendiendo un aire acondicionado, eso es comparable con el enfriamiento que tenemos, que está basado al enfriamiento en la máquina blown. Ahí el anillo de aire enfría a través del caudal de aire fresco, la burbuja, y llega a enfriar la película. Es rico, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes, si está sudando, le gusta. Una forma más efectiva o más eficaz en el enfriamiento es el enfriamiento por contacto. Eso es algo más o menos comparable con el enfriamiento que la película o la masa fundida vive cuando se coloca en el rodillo enfriador, en el chill roll. Es un enfriamiento por contacto, así que eso es más o menos lo que comparamos en el cast. Pero yo creo que todos ustedes me van a compartir la opinión que una refrescada muy buena es un cubetazo de agua o directamente brincar al agua. Eso es lo más refrescante, y esto es algo comparado que acabamos de hablar del enfriamiento upside down wet o extrusión blown con enfriamiento por agua. Pero eso no solo es algo objetivo que a nosotros nos parece así, sino que físicamente también eso es mostrado, y eso es a base de la tasa de enfriamiento de aire contra el chill roll o el enfriamiento por contacto o el enfriamiento de agua. Se ve que la tasa de enfriamiento
de agua es la más grande. Agua agarra, es un transportador de calor muy bueno, así que succiona el calor, lo lleva, lo quita desde la superficie en la cual está en contacto, y por eso agua es el material con el potencial mayor de enfriamiento. Hablando ahora de esa característica o de las diferentes formas de enfriamiento, quisiera preguntar una vez, ¿quién cree hablando de película cristalina, película policristalina, quién cree que eso es algo muy transparente? ¿Hay alguien aquí quien cree que eso es transparente, algo cristalino? Porque muchas veces se hace el error. Si se oye en la vida diaria algo es cristalino, un vidrio es cristalino, entonces piensan todos, sí, es cristalino, es muy transparente. En la fabricación de película eso es exactamente al contrario, porque estamos hablando aquí de estructuras policristalinas. ¿De dónde viene la policristalinidad? Cuando la masa amorfa, y eso es muy importante entender, una masa amorfa como sale de un cabezal plano como de un cabezal cilíndrico, es absolutamente transparente, salvo a que tenga un masturbate blanco o un colorante, pero si es película transparente, la masa amorfa es transparente. Y cuando yo la enfrío, ahora pasa algo dentro de la película, porque hay pequeños puntos en donde cristales comienzan a crecer. Eso es la solidificación de la película. Y si yo tengo muchos cristales que tienen diferentes orientaciones dentro de la masa de la película, entonces la luz que traspasa por la película es quebrada varias veces, y por eso la película comienza a tener una óptica opaca. Así que cristalinos o cristales dentro de una película es al contrario de lo que nosotros normalmente entendemos. Cristales hacen la película opaca, y una forma amorfa de enfriar la película, eso hace la película muy transparente. Ahora regresando al tema aire, enfriamiento de contacto y enfriamiento de agua, eso tiene impacto directo en las características ópticas como mecánicas de la película. Características ópticas son la transparencia, el haze o el brillo y la claridad de la película. Y si yo tengo ahora un proceso que hace el enfriamiento lento como el aire, como el proceso de blown, entonces yo permito a los cristales crecer y les doy tiempo a crecer. Y alguien que ha estado una vez en una máquina de soplado ya lo ha podido ver, que primero la masa fundida es clara y después comienza a tener se pone un poquito lechosa. Y exactamente eso es el tiempo que le damos a los cristales en crecer dentro de la estructura de la película. Esos cristales tienen un efecto o positivo o negativo, eso depende ahora de la aplicación final, porque hacen rígida la película. Hay aplicaciones en donde no quiero tener esa rigidez de la película, hay aplicaciones en donde estoy buscando la rigidez de la película. Por ejemplo, muchos procesos de empaque en donde las películas pasan por máquinas automáticas necesitan una cierta rigidez de la película para que sea apta de ser transportada dentro de la máquina de envase, por ejemplo. Ahí una película suave se doblaría, perdería sus dimensiones o lo que sea. Así que aquí otra vez es muy importante saber para qué producto y para qué aplicación final estoy produciendo mi película. La óptica, habíamos hablado de que con cristales dentro de la película se disminuye la óptica en términos de claridad. Y el comportamiento termoformable, que también puede ser muy importante, ese también se disminuye al tener muchos cristalitos, porque los cristalitos hacen rígida la película, así que el trayecto de termoformabilidad está, digamos, tiene solo una cierta capacidad, no es muy amorfa, muy elástica la película. En contra a eso, si yo tengo un enfriamiento muy rápido, entonces yo enfrío la película en su forma amorfa, así que transparente, suave, las cadenas están repartidas y todavía tienen espacio de elongarse. Así que hablando de la termoformabilidad, una película amorfa se puede termoformar en un trayecto muy profundo. Con eso yo puedo hacer las charrolas de mucha profundidad.
La óptica sube porque es muy transparente, muy brillosa la película. La rigidez cae y la cristalinidad, claro que cae, porque no tengo los cristales dentro de la masa fundida, o mejor dicho, en la película. Así que estos efectos son muy importantes de comprender al elegir un proceso para la fabricación de película, porque si necesito una película rígida, es el camino errado ir, por ejemplo, por un enfriamiento fuerte, porque el enfriamiento demanda o digamos fija la propiedad de la película, y eso es muy importante entender. Hablando por ejemplo de una aplicación que todos nosotros conocemos, son las bandejas termoformadas con su tapa arriba y adentro hay rebanadas de queso, de carne o una hamburguesa o lo que sea. Estas estructuras básicamente hoy en día se hacen en máquinas de barrera, así que por lo menos 5 a 7 capas. Estamos hablando ahí de una estructura en total de aproximadamente 300 a 350 micrones de espesor para la bandeja como también a la tapa. Y esas estructuras tienen las películas que se aplican para estas aplicaciones no solo tienen las características mecánicas que se necesitan para el termoformado, por ejemplo, o contra la barrera que estoy buscando, sino que también tienen características de funcionalidad. Película hoy en día, en contra de las antiguas películas de monocapas, ofrecen funcionalidad. ¿En dónde vemos aquí la funcionalidad? Arriba en la capa, en la película de la tapa, la cual mide aproximadamente 100 micrones, tenemos una estructura de poliamida en el exterior, adhesivo polietileno, adhesivo poliamida, adhesivo y una capa sellante. La poliamida no solo tiene un efecto de barrera contra oxígeno en este caso, sino que también tiene un efecto para la procesabilidad de esa película en una máquina de sellado de altas velocidades, en donde por ejemplo con una aplicación de mordazas térmicas o ultrasónicas se hace el sellado entre las dos capas sellantes. Así que yo tengo una capa de arriba, la cual es la película de la tapa, tengo la capa inferior, cual es la bandeja, y las capas que se tocan son las capas sellantes, y ahora yo tengo que introducir energía para hacer el sellado, y esa energía la puedo aplicar a través ultrasonido o temperatura, por ejemplo. Ahora se tiene que saber que la poliamida es termorresistente, polietileno hasta un cierto punto, pero mucho más inferior. Así que con estas tecnologías se pueden ofrecer las películas adecuadas a los procesos de envase, en donde se necesitan películas que corren más rápidamente por la máquina, que sellen más rápido con menos impacto de energía. Y eso solo se puede hacer con máquinas o con películas de multicapas, porque con la cantidad de capas tengo la flexibilidad y la posibilidad de jugar con las capas funcionales, cuales siempre son las capas externas de la película. Otra vez regresando a las propiedades que acabamos de hablar sobre los diferentes enfriamientos. Si yo veo la transparencia de una película, entonces la transparencia de una película blown, dependiendo un poquito de las resinas que se usan y la forma de trabajarlo, se pueden considerar como buenas. ¿Sí? Es al final, si no le meto un masterbatch o un colorante, es una película transparente, más o menos lechosa. La película cast, como lo habíamos hablado, porque el enfriamiento, el grado de enfriamiento es más alto, se puede considerar como mejor, porque es más transparente la película. Eso se ve, por ejemplo, en la aplicación del CPP, que es una película muy transparente, o el Stretch es también muy transparente. Así que de ahí, del proceso del enfriamiento, el efecto del enfriamiento define la forma de la transparencia. Pero al final, la película más transparente que se puede obtener es la cual se hace a través del enfriamiento de agua. Eso serían las propiedades ópticas. Las propiedades mecánicas son completamente diferentes. En la película blown obtenemos, debido a los cristales que crecen, una película rígida.
la cual a veces es lo que exactamente estoy buscando. Si yo busco una película más suave, por ejemplo, entonces tengo que cambiar al proceso cast o al proceso blown, enfriamiento con agua. La charola que les acabo de demostrar con la tapa se hace hoy en día, por ejemplo, en máquinas como la ven aquí en la imagen de termoformado, en donde a través de presión o succión de vacío se lleva la lámina a una cavidad y esa cavidad succiona la película y la termoforma. Y el trayecto de termoformado es un punto muy importante porque hay charolas con una profundidad muy pequeña, pero también a veces hay charolas con una profundidad muy grande, por ejemplo la del queso que acabamos de ver. Así que ahora la aplicación de las películas que obtenemos a través de los diferentes procesos, ahí también la flexibilidad y las posibilidades de esa película son muy diferentes. Habíamos hablado del blown, que es una película más rígida, y algo que ya es rígido no se deja termoformar también. Se puede hasta cierto grado, pero no se puede hasta trayectos muy largos. Así que yo diría, la película blown se puede considerar como bien para el termoformado. La película cast, debido a que es más suave, es más elástica, la podemos considerar mucho mejor. Y otra vez, la película a través de enfriamiento por agua, la podemos considerar como el óptimo de flexible. En este pequeño resumen vamos no solo a ver las propiedades mecánicas o las propiedades ópticas, sino que también argumentos que son muy importantes para todos los que fabrican película, como por ejemplo la flexibilidad en el ancho, porque eso es un punto muy importante. Muy pocos clientes o fabricantes de película tienen 1 o 2 productos que cubren la capacidad de la máquina. Así que flexibilidad de la máquina y el rango de productos que se pueden procesar con una sola máquina son muy importantes para la decisión y la toma de decisión de una máquina. Y ahí se ve, por ejemplo, que aunque hemos hablado por el momento de blown como las características inferiores, por lo menos en vista a la óptica y a la propiedad termoformable de la película, el concepto o el proceso de soplado es el más flexible que hay y por eso es el más conocido hoy en día. La mayor cantidad de máquinas que están instaladas en el mundo son de globo. El cast, debido a las navajas, tiene cierta flexibilidad, pero no es tan alta la flexibilidad. Y como habíamos hablado, la gran ventaja del enfriamiento por agua, que da las buenas características de la película, ópticas como mecánicas, pero la gran desventaja de ese proceso es la baja flexibilidad de esta máquina. Estoy amarrado a ciertas medidas y nada entre ellas puedo hacer. De las transparencias ya hemos hablado. La capacidad de las máquinas, han visto cast. Hoy en día máquinas cast se mueven dentro de entre 2 toneladas hasta 4 toneladas de producción, así que esas son las máquinas más productivas que hay. El blown y el upside down wet están más o menos en el mismo nivel, así que entre 1000 a 1500 kilos por hora pueden producir, así que son máquinas altamente rentables también y muy productivas. Una gran ventaja también del blown en contra de los procesos cast, como el proceso de agua, es la rata de desperdicio. ¿Cuánto desperdicio estoy haciendo? En cast, cuando se coloca la película o la masa fundida, el chill roll, hay un efecto que se llama el neck in. Es igual como en la llave de agua, cuando se abre, entonces el agua se inclina hacia adentro, se encoge un poquito el chorro de agua. Y lo mismo pasa con la masa fundida en el cast. Y esos extremos que tengo a las orillas de la película las tengo que recortar. En muchos procesos los puedo regresar al proceso, pero en algunos productos no se puede reciclar o reusar ese trim, o mejor dicho, hay que controlar muy bien el grado de retroalimentación de ese trim, porque eso puede descalibrar el proceso de cast.
Así que eso es algo que alguien tiene que vivir, que va a estar produciendo merma al fabricar película cast. En blown, con máquinas modernas se pueden obtener aproximadamente variaciones de más o menos 2 milímetros, así que para muchas aplicaciones no es necesario hacer un recorte o un trim. Así que yo estoy produciendo 100% película con 100% de resina que estoy haciendo y no estoy recortando y haciendo desperdicio. Así que esos son los argumentos que favorecen mucho el blown contra el cast o el enfriamiento a través de agua. Finalmente les quisiera dar, porque hemos hablado ahora de diferentes características que no marcan no cada proceso es muy marcado. Hay productos que se pueden hacer en diferentes procesos. Así que para la toma de decisión es muy interesante o muy importante también para ustedes saber cuál aplicación básicamente se puede hacer con cuál proceso. Comenzaríamos con las películas industriales. Ahí, debido a las características de la película y las necesidades mecánicas de la película, eso es un fuerte de la película blown. Las películas Stretch Shot, Shrink Cut, película FFS para los sacos de resina, o por ejemplo la película Silage, se procesan todas a través del empaque, a través de las máquinas de blown. Películas para la envoltura de productos como el Stretch Wrap se pueden hacer en blown, pero se hacen más en cast. Así que es un producto que se podría hacer en ambos procesos. Y por ejemplo también la película de protección superficial se puede hacer dependiendo de la demanda final del producto en cast o en blown. Película de alimentos, por ejemplo, habíamos hablado de la famosa bandeja en donde se empaca el queso. Esa se puede hacer en los 3 procesos. Así que depende ahora de la instalación de una empresa que fabrica plástico, por cuál camino va. Si ya está en cast, lo va a dejar en cast, pero solo y cuando el resultado final también cumple con las necesidades de ese empaque. Puede ser que a lo mejor las propiedades son favorables haciéndolo en blown o haciéndolo con enfriamiento de agua. Otro mercado, por ejemplo, que es muy fuerte en Colombia es la película de leche, en donde no leche en polvo, sino que leche UHT se empaca en un colchón de película. Es pueden ser 1 litro o 2 litros de película de 7 capas de barrera, en donde por dentro tengo una capa con pigmento negro, en el centro tengo 3 capas de alta barrera y afuera tengo la capa con Masterbatch blanco para darle la propiedad de imprimibilidad, ¿sí? Para que se pueda imprimir y para que se pueda ver bien el logo final. Esa película, por ejemplo, no se puede hacer en cast, esa solo se puede hacer en blown, debido a las características, a la mecánica que están sujetadas a este empaque. Si se cae el colchón con un líquido dentro, no debe romperse, y las características mecánicas de la película blown son mayores a la de cast. O por ejemplo películas de aceite en India, un mercadazo, es un mercado gigantísimo en donde pouches de 1 litro hasta 5 litros de aceite se fabrican en películas cast de barrera. Por otro lado, hay los fuertes también del proceso cast, como por ejemplo el CPP, el cast polipropileno. Es una película que tiene características muy interesantes, tiene una memoria mecánica de la película, es metalizable, así que todas esas películas solo se pueden procesar en cast. Y last but not least, los productos no alimenticios. Ahí otra vez se ve que hay ciertos productos se pueden hacer en 2 procesos y hay algunos que son completamente únicos. Completamente único para la aplicación de bolsas de cero o de infusiones es el proceso blown con enfriamiento de agua, debido a la característica altamente amorfa de esa película, lo que se busca. No sé si la última vez cuando han estado en un hospital, pero a veces a las bolsas de cero o bolsas de sangre a veces se inyectan directamente
algunos medicamentos. Así que la película tiene que ser altamente flexible para soportar la penetración de la aguja, y cuando la aguja sale, entonces se tiene que regresar a su forma para sellar ese agujero, ¿sí? Así que la demanda aquí a la película es muy alta. También se tiene que tomar en consideración que es un transportador primario de cero o de sangre, así que tiene que ser altamente limpia en la fabricación. Las auditorías y la demanda hasta poder realmente fabricar ese producto son muy altas. Son instalaciones en cuartos limpios, no semilimpios, sino que llegamos ahí a limpiezas que son comparables con las limpiezas de los cuartos limpios en donde se hacen microchips. Así que alta demanda de la tecnología. Por otro lado, película cast, por ejemplo, un fuerte como el empaque de los CDs, que es una película CPP, también la envoltura de flores o todo lo que es película que tiene ese sonido crujiente, pero es muy clara, muy transparente. Todo eso se aplica más en el proceso cast. Película respirable para pañales o de etiquetas, eso es algo que desde el pasado era más un fuerte en la aplicación cast, pero hoy en día también más y más ese producto se está haciendo en blown, debido a diferentes criterios que han cambiado. Por ejemplo, en la película de pañales, dependiendo en qué mercado uno está, a veces la demanda es de película respirable, es decir, una película que da la posibilidad al oxígeno, al aire, traspasar para secar la piel del bebé, pero los agujeros que están en esa película son tan pequeños que los líquidos no pueden traspasar para tener el funcionamiento del pañal, ¿sí? Y eso en el pasado se hacía a través más de los procesos cast. Hoy en día está cambiando más y más ese proceso a blown, en una combinación importante en donde se procesa una vez la película y después con un segundo proceso en línea se estira la película para obtener ese efecto de respirabilidad. Y finalmente etiquetas, por ejemplo, en las botellas de shampoo o lo que sea, ahí también el cast tenía su fuerte y hoy en día más y más está pasando a blown debido a que las características mecánicas son más y más demandantes en esas aplicaciones de película autoadhesivas. Sumando o haciéndolo corto, es importante conocer sus productos y conocer sus necesidades, porque solo conociendo realmente lo que los clientes de ustedes buscan, van a poder elegir la maquinaria y el proceso adecuado. No hay, y eso honestamente lo digo directo desde el principio, no hay una máquina súper universal que pueda hacer todo. En Alemania tenemos un dicho que a veces los clientes buscan el cerdo cabra que da leche y miel y huevos. Esa máquina no existe, y tampoco ese animal existe, ¿sí? Siempre hay que especificar la máquina a los productos finales y también hay que especificar la máquina a los requisitos internos de cada empresa acerca de la flexibilidad y las posibilidades, ¿sí? Para eso, Windmöller está dispuesto a darle la asesoría necesaria. Tenemos todos los 3 procesos como extrusión, impresión y conversión, así que si hay algunas preguntas, si hay algunas dudas en la elección de procesos, de maquinarias, estamos dispuestos a dar nuestro conocimiento hacia ustedes para ayudarles en la toma de decisión. Muchísimas gracias.